Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de El Revés del Reino. Un episodio muy especial hoy. Vamos a hablar sobre ¿se puede ser cristiano y tener depresión? Este es un tema que cada tanto me preguntan. Y acá aprovecho para hacer una aclaración, porque algunos capaz me conocen o por el Instagram o por acá, pero quizá no saben bien desde dónde voy a abordar este tema. Más allá de que la mayoría de mi contenido tiene que ver con reflexión teológica o algo de espiritualidad cristiana, mi profesión de base, mi ocupación de todos los días, tiene que ver con el ámbito de la salud. Soy médico psiquiatra, formado en la Universidad Nacional de La Plata y hice mi residencia en psiquiatría en el Hospital Provincial de Neuquén. Después hice formaciones en psicoterapia y mi orientación es humanista. Así que un poco hoy me meto y hago esta cosa híbrida que me gusta a mí entre la espiritualidad cristiana y la salud mental. Así que dicho esto, arrancamos con este podcast. Una vez más, la pregunta que suele como repetirse es: ¿puedo ser cristiano y tener depresión? ¿Es posible? ¿Hay algo mal en mi fe por ser cristiano y estar deprimido? Cabe decir que, en principio, que esta preocupación es una preocupación muy de nuestro tiempo, donde el malestar psíquico es algo que cada vez más está visto como algo que está como fuera de la vida, ¿no? Como que la vida debería ser algo allanado, nítido, y que el malestar psíquico es algo que no debería estar ahí, ¿no? Y la verdad que este es como el primer escollo, ¿no? que yo observo como esta cosa cultural de continuamente denunciar o señalar sobre todo a la persona que tiene algún sufrimiento psíquico. Y no está visto como algo como propio de la vida, que la vida es sufrimiento también. Entonces, esto es como que excede un poco a la cuestión como del cristianismo. Pero la verdad que la cultura afecta también a cómo se vive la fe cristiana. Y lo que se ve muy a menudo es la culpabilización del que sufre depresión, ¿no? Dentro de las iglesias. Si estás deprimido, debe tener que ver con tu pecado, debe tener que ver con algo que estás haciendo mal. Para meterme con el tema y discutir un poco la cuestión, me gustaría como hacer como un esbozo sobre de qué se trata un poco la depresión y ver, puntualizar un par de cositas. En primer lugar, hay algo que también sucede, antes de meterme en el tema de eso, es que me llegan al consultorio personas que me dicen: che, yo tengo miedo de tener depresión. ¿No tendré depresión? La mayoría de esas personas, no digo todas, la mayoría de esas personas no tienen depresión. Tienen por lo general ansiedad, y en su ansiedad se preguntan si tienen depresión, porque está como la idea por momentos de que la depresión es como si fuera como: che, ¿no tendré cálculos en la vesícula? Claro, es una pregunta un poco lógica que uno se puede llegar a hacer si tiene dolor de panza, porque uno no puede verse adentro de la panza a ver si no tiene cálculos en la vesícula o si tiene X cosa adentro del cuerpo donde uno no puede acceder. Pero la depresión es algo que la persona que lo experimenta y medio que ya sabe que lo tiene. Digamos, ¿no? Es como que en un punto
ahí hay algo que me pasa como terapeuta, lo confieso acá. Es como que no entiendo muy bien esta cuestión de, che, ¿no estaré triste? ¿No estaré triste? Me cuesta entenderlo. Tengo que reconocerlo que me cuesta entenderlo. Y por lo general cuando vemos eso con la persona, por lo general insisto que voy a hacer una serie de generalizaciones que capaz no tienen que ver con tu vida, porque capaz que sí. Cuando empezamos a ver es una persona muy preocupada quizá, ¿no? Muy preocupada por su cuerpo, muy preocupada por algunos síntomas que tiene, muy preocupada por el futuro. Y que en eso dice, bueno, este malestar que siento, que capaz que es angustioso o ansioso, bueno, en algún momento no se va a transformar en una depresión. Y ahí viene también como un tema como de que caer en la depresión es como muy temido. Es casi como, o capaz no tanto a nivel social, pero como si te dijeran, che, te van a diagnosticar cáncer, digamos, ¿no? Como si fuera algo que no tiene cura, de lo que no vas a escapar, y como que si te viniera como medio como si te atropellara, como si fuera algo que viene de afuera sin conexión con nada, y vos, sabes que me agarró la depresión. Y la verdad que ahí hay que hacer un par de salvedades, y ahora sí me meto un poco en las cuestiones que tienen que ver con lo diagnóstico. Y yo diría que a grandes rasgos uno podría identificar tres palabras que me gustaría como agrupar dentro de el mundo de la depresión, para que nos ayude a entender un poco. Una palabra es la melancolía, que es un término bastante complejo y con mucha historia a lo largo de los siglos. Imagínense que es un término que acuñó Hipócrates, creo que siglo V a.C., un montonazo, y que después sufrió como ciertas alteraciones a lo largo del tiempo, muy pocas durante muchísimo tiempo, y en los últimos 200 años se empezó a trabajar el término. Pero básicamente uno diría que esa era la depresión, ¿no? La persona realmente con una melancolía, o con lo que hoy muchos médicos, digamos, muchos clínicos, muchos psiquiatras, muchos psicoterapeutas engloban la melancolía, la asocian con lo que hoy se llama depresión bipolar, ¿sí? Realmente la persona está como tomada por la depresión. La vivencia es que no hay ningún desencadenante, no es reactiva a nada, decimos, o a nada aparente por lo menos, ¿sí? A nada aparente. Ahí en la melancolía o depresión bipolar, ¿sí? El ánimo está muy afectado, está muy bajo, la persona siente tristeza, decaimiento, cansancio, le tira a la cama, a veces tiene insomnio o hipersomnia, sí, que es lo contrario al insomnio. Eso puede variar una de otra, pierde el apetito, o por el contrario tiene hiperorexia, es decir, que come mucho. Por lo general tiene ideas de muerte y de ideas de quitarse la vida. Tiene también por momentos ideas de ruina, ¿sí? Ideas de desvalorización, de una mirada como muy pobre de sí misma. Por lo general eso en la persona con una melancolía o con una depresión bipolar está como muy acentuado. La persona realmente está en ese momento totalmente con muy pobre autonomía, ¿sí? Además de que se puedan sumar algunos síntomas psicóticos. ¿A qué me refiero con esto a grandes rasgos? Algunas alucinaciones, delirios y desorganización conductual. Pero no quiero meterme en tecnicismos, digamos, pero a ver, se podría decir que a grandes rasgos los psiquiatras y los psicólogos, en términos generales, vemos que hay 3 depresiones, pónganle esto muchas comillas, 3 depresiones. Una depresión melancolizada o englobada dentro del trastorno bipolar, depende de la escuela de pensamiento,
que es muy heavy, es una depresión muy heavy, que no es tan frecuente, que es bastante infrecuente de ver, ¿sí? Y después viene una depresión. Vamos a hablar primero del otro. Mencioné la melancolía, voy a dejar la segunda para el final y hablo de la tercera. La tercera se podría decir que es la tristeza que viene por el duelo, por una pérdida bien concreta que uno puede reconocer muy bien, pero capaz la persona no está deprimida, pero tiene momentos donde llora, donde se angustia, las famosas punzadas del duelo, que son como momentos muy agudos de mucho dolor y mucho sufrimiento, donde la persona siente que extraña al ser querido o a su animal querido. Digamos, ser querido engloba un animal, un ser humano, o alguna situación en la cual experimentó cierta pérdida, porque puede ser, me echaron del trabajo de toda mi vida, y la verdad que estoy en duelo, ¿no? Pero ahí puede no haber un ánimo depresivo. Puede haber momentos de tristeza, momentos en que la persona llora, pero no hay un ánimo depresivo. Y ahí volvemos como a la segunda depresión, en esto que yo les decía, melancolía, el duelo, y después la depresión, que a mí me gusta llamarle, no es que lo haya inventado yo, pero me gusta el nombre de depresión reactiva, porque es una depresión que es reactiva, que reaccionó a algo, y por lo general es una pérdida de estatus, una pérdida de un familiar, una pérdida simbólica diferente, qué sé yo, no sé, alguien que, por ejemplo, se puede deprimir, que no sé, me vienen casos a la mente, era cristiano y la persona perdió la fe porque dejó la fe porque ya no le cierra. Bueno, se deprime porque pierde amigos, porque se deja la iglesia. Puede ser un montón de pérdidas. Alguno podría argumentar, pero la melancolía también es por una pérdida. Bueno, sí, podemos discutirlo a eso, pero la vivencia muchas veces de las personas es que eso se le impone a sí misma, ¿sí? Entonces, en las discusiones, adentro de las discusiones teóricas nos podemos a discutir si esto de acá arriba, la melancolía, no hay alguna pérdida quizás más simbólica, temprana, etcétera, y no resuelta. Podemos dejar ese signo de pregunta, pero a grandes rasgos esta depresión fuerte, que es la melancolía, que está asociada al trastorno bipolar, que es muy profunda, que la persona la verdad que la pasa muy muy mal, una depresión que también las personas la pasan mal, pero no es tan profunda, tan pronunciada, que tiene que ver, que puede haber venido de un duelo, de una pérdida, y después el duelo que puede por momentos tener algún ánimo depresivo, ¿sí? O por momentos, ¿no? Todo esto por supuesto que es a fines didácticos y para que uno entienda, la complejidad humana excede a todo esto, ¿no? No es que esto es así tan fino. Dicho esto, uno podría empezar diciendo, en cuanto a la cuestión de ser cristiano y experimentar una depresión, es que si hablamos del primer caso, de la melancolía o depresión bipolar, en algún punto ahí hay algo que nos excede, que un poco nos toma y nos deja en esos estados que realmente pueden ser muy graves para la persona y por lo general requieren asistencia profesional. Entonces ahí uno podría ser como culpable de algo que le sobreviene sin que uno medio lo busque, entre comillas, o sin que uno lo asocie con algo bien concreto. Y por otro lado, la depresión, propiamente dicho, depresión reactiva y el duelo, bueno, suelen ser, otra vez generalidades, a partir de una pérdida. Y la verdad que eso es una situación humana. Los seres humanos estamos expuestos a pérdidas continuamente. De un familiar, más tarde o más temprano, de un padre o una madre, de un tío muy querido, una tía muy querida, de una abuelita que asumió un rol muy importante, de un abuelo que asumió el rol de padre. La pérdida
nostálgica de la adolescencia, la pérdida de un trabajo, la pérdida a través de situaciones, no sé, que te calumniaron, te difamaron, y entonces esto generó una pérdida simbólica muy importante para vos. Digo, los seres humanos, la pérdida a partir de una enfermedad en el cuerpo que nos generó una sensación de pérdida porque antes podíamos hacer esto y ahora por esta enfermedad no puedo hacer esto otro. Entonces, los seres humanos estamos expuestos a esa fragilidad. Entonces, ¿se puede ser cristiano y estar deprimido? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Y esto puede sobrevenirle a la persona más espiritual que conozcas y a la menos espiritual que conozcas, ¿sí? Porque todos estamos... Porque, digamos, antes de ser cristianos, somos seres humanos, ¿sí? Entonces, como primera cuestión, por supuesto que sí. Y por supuesto que esto no significa que vos tenés un problema espiritual, ¿sí? Eso no quita que la espiritualidad pueda ayudarte en tu depresión o en tu tristeza. Porque ahí también a mí me gusta recuperar algo que tiene que ver con la tristeza. Muchas veces se le llama depresión a algo como si fuera como esto, como una enfermedad, como algo mórbido que aparece. Y se deja de hablar de tristeza. Y la tristeza es algo de la vida. Y acá nos metemos en algunos textos bíblicos, porque bueno, seguimos un poco articulándolo con el tema de la fe. Hay unos textos bíblicos que me interesa como señalar. Y voy a leer dos textos que son bastante usados para un poco decir, la depresión no puede ser parte de la vida cristiana. Vamos a leer el primero. Para. Si llegaste hasta acá, dale un me gusta, compartilo, poneme un comentario que yo vea, un saludo por lo menos. Así me ayuda a que esto gane visibilidad. Seguimos con el video. Bien, dice así el texto. Filipenses 4:4. Súper archiconocido. Dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y vamos a leer inmediatamente también, porque esta es una carta paulina, es del apóstol Pablo, en primera de Tesalonicenses 5:16. Dice algo bien taxativo. Dice: estad siempre gozosos. La verdad que qué mal nos ha hecho a nuestra espiritualidad cristiana, sobre todo en el ámbito protestante, el literalismo bíblico. El literalismo bíblico hace justamente que nosotros leamos ese pasaje, aparte sacado de contexto, como lo acabo de leer, a propósito lo leí así, para que tomemos las palabras de manera literal, justamente, ¿no? Como estén siempre gozosos. Eso es una realidad imposible. Porque los seres humanos no podemos elegir nuestro estado emocional. Eso por un lado. Por otro lado, esto del literalismo del que hablamos, pareciera que siempre significara siempre. Porque hacemos literal las cuestiones. Es como que yo te diga de golpe, a ver tal cosa, esto es una papa. ¿Sí? Bueno, no es una papa, no me estoy refiriendo a una papa de verdad, ¿sí? Estoy refiriéndome el contexto de la frase de esto es una papa, ¿sí? Me va a dar cuenta de que si yo estoy diciendo que esto es una papa de verdad, ¿sí? Una papa que se come, o que esto es re fácil. Sí, en Argentina decimos esto es una papa, algo que es muy sencillo. Entonces, me parece a mí que estén siempre gozosos, me parece que es una invitación, digamos, a regocijarse, como en Filipenses, a encontrar regocijo en las bondades de Dios, ¿no? Lo cual está bueno encontrar regocijo en eso, pero cuando esto se convierte en algo literal e impuesto, me parece que es un error, porque no responde a la realidad humana.
no responde a nuestra realidad humana porque nadie puede estar gozoso siempre, ¿sí? Y la verdad, ¿sabes qué? Esto se debería desbaratar rapidísimamente. Rapidísimamente. Porque Jesús no estuvo gozoso todo el tiempo. Los evangelios nos dicen que Jesús lloró, que Jesús se angustió hasta la muerte. Entonces, Jesús, cuando lo vemos, Jesús estaba enojado por momentos. No se veía el gozo del Señor. Entonces, me parece que no podemos pedirle a la Biblia que nos diga, che, estén gozoso, que yo esté siempre arriba, re contento. ¿Sí? Eso por un lado. Por otro lado, ¿qué hacemos con los textos que de algún modo nos hablan de manera, digamos, como que legitiman un estado emocional distinto al del gozo? Y de esos textos, afortunadamente, hay muchos. Muchos más que los que parecieran como indicar que uno no puede estar triste. Y uno de ellos a mí me encanta. Que dice, Proverbios 25:20, dice, cantar coplas o cantar canciones a un corazón malherido. Cantar canciones a un corazón malherido es como echar vinagre en la llaga o tiritar de frío sin tener con qué abrigarse. Y en esto va un poco a lo que solemos hacer cuando alguien está triste, que es como medio, dale para arriba, vamos. Y la verdad que eso es como echar vinagre en la llaga. No por nada, muchas personas cuando se sienten tristes, escuchan música triste. Y eso no es que los hace hundir en su depresión y su melancolía aún más. No, muchas veces esas personas se sienten acompañadas así. ¿Sí? No, pero inconscientemente goza con... Bueno, podés pensar lo que quieras teóricamente. Pero las personas, lo que relatan, lo que dicen, es que están sufriendo en esos momentos. ¿Sí? Y la verdad que eso... Si uno quiere pensar, no, goza con su sufrimiento, ¿no? Dejémoselo a los psicoanalistas, esas cosas, ¿sí? Eventualmente. Pero entre nosotros, acompañemos al que está sufriendo, acompañemos al que está deprimido. Cantarle canciones, dice el texto bíblico, intentar como levantar al que está deprimido, y es un poco echarle vinagre en la herida, ¿no? Muchas veces la mejor manera de acompañar a alguien justamente es alojando algo de eso. Las personas que están deprimidas por lo general les hace bien o los ayuda en su proceso cuando alguien es respetuoso y comprende algo del malestar. No digo que intentes entender todo al 100%, pero que seas comprensivo con el malestar de quien está atravesando la tristeza, ¿sí? Otro texto que me gusta mucho, que habla un poco de estos cambios de estación que vivimos los seres humanos, en medio de esta presión enorme que existe hoy porque los seres humanos seamos estables y productivos y completamente sin rango dinámico emocional. El Eclesiastés tiene este texto que es famosísimo, hermoso. Dice, hay tiempo para llorar y tiempo para reír. ¿Sí? Eclesiastés 3. Tiempo para el luto y tiempo para bailar. Algunas versiones dicen temporada. Hay una temporada para llorar, una temporada para reír. Hay una temporada para el luto y hay una temporada para bailar. Y la verdad que en estos tiempos que corren, hace poco una persona me dijo, yo quiero mejorar, pero no me banco el proceso. La verdad que hoy es una sucesión, valga la redundancia, vertiginosa de sucesos, y no damos tiempo a que una plantita crezca,
a que algo hay que regarlo, hay que esperar, hay que esperar un proceso para que algo ocurra. Y a veces el duelo, a veces la tristeza lleva tiempo, lleva meses, lleva años. Claro, en nuestra época hiper rápida, ¿no? Cada vez más vertiginosa digamos, que cada vez persigue más el acortamiento de procesos, no nos podemos bancar el proceso de esperar que se nos pase, ¿no? Queremos soluciones ya. Y me encanta entonces el Eclesiastés, ¿no? En ese sentido. Y por otro lado, hay un salmo también, hay salmos que apoyan un poco esta perspectiva, hay una tonelada, pero este me parece muy interesante. A ver, el Salmo 42:3. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? ¿No? Una persona que se enfrenta como a... Por supuesto que es un texto poético, pero una persona que se enfrenta un poco a la acusación de otros como, a ver, ¿y Dios dónde te libera? ¿No? ¿Dónde está el Dios que te tiene que liberar? Y esta metáfora, ¿no? de se come las lágrimas de día y de noche. Es un salmista, ¿sí? Entonces, me parece que bíblicamente no puede sostenerse de ninguna manera que la depresión, que la tristeza, que son emociones y vivencias, no técnicamente una emoción, sino un estado del ánimo, pero digo que hay vivencias interiores, respuestas a la realidad, que están ahí por algo. En la melancolía, en la depresión, en el duelo, están ahí por algo, son para escuchar, son para alojar. Algunas las vamos a entender y otras no las vamos a entender. Y en algún punto algunas tendremos que hacernos la idea de que nos van a acompañar mucho tiempo. Sí. Pero digo, no por eso significa que nosotros, Dios no nos ame, que estamos en pecado por sentirnos de esa manera. Entonces, un poco, ahora, ¿qué hacemos nosotros cuando nos encontramos con alguien que un familiar? Esto que decía antes, un familiar que quizá vive esto, un amigo, una amiga. Acompañar desde un lugar comprensivo, intentando comprender el mundo interno del otro y no estar todo el tiempo sugiriéndole, che, tenés que salir a caminar, tenés que poner voluntad, que es algo que mucho se le dice a la persona, y justamente lo que no tiene es voluntad, es como pedirle a alguien justamente algo que no tiene, ¿sí? Muchas veces pareciera ser en esta cosa muy conductista que tenemos como sociedad, que bueno, si vos cambias la conducta te vas a sentir mejor. Y la verdad que no niego que en algunas circunstancias cambiar la conducta hace que cambiemos algo más profundo, pero la verdad que en la depresión no sería como el caso, ¿sí? Por otro lado, ¿qué hacemos nosotros? Si vos estás escuchando y estás viviendo la tristeza, la depresión, la melancolía, mi sugerencia un poco es que busques apoyo, en principio. Busques apoyo en otras personas. Las personas muchas veces que vivencian la tristeza, la depresión, no quieren ver a otros, ¿no? Y está bien, hay momentos donde uno tiene que estar para adentro, ¿sí? Pero justamente me parece que en la vida lo dinámico, la vida justamente es lo dinámico, ¿sí? Lo alternante, el día y la noche. Lo dinámico es lo que nos trae algo de salud. Entonces, un momento para estar solo y un momento también para estar con otros que sabes que te quieren, con otros comprensivos. Eso como primer escalón, por así decirlo. Después, busca ayuda profesional. Mi sugerencia es, no vayas al psiquiatra de una.
Lo digo como psiquiatra, no me vengas a buscar a mí de una. Anda a hacer una terapia psicológica. Anda a tu psicólogo, a un counselor. Anda a alguien que pueda acompañarte en la tristeza. Que te ayude a ver por dónde va la cosa. A procesarla, a hablarla. ¿Sí? A ponerla en palabras. A metabolizarla. Si hay alguna situación de riesgo, si hay una situación de riesgo donde vos considerás que corre riesgo tu vida porque ya el dolor y el malestar es muy profundo, muy hondo, mi sugerencia es pedir ayuda a algún familiar, a tu terapeuta o andar a tu guardia más cercana, ¿sí? Una guardia médica, una guardia de salud mental, una guardia psicológica, donde te ayuden. Y por último, un par de cuestiones en relación a la medicación, ¿sí? Esto quizás no representa a la mayoría de los psiquiatras, pero yo soy bastante reacio a la medicación para la depresión, para la tristeza. Salvo que estemos hablando de esta que mencioné acá arriba, que es la melancolía, que es un cuadro donde se entrelaza, es como un entrelazamiento psicoorgánico, vamos a decirle así. Está el mundo psicológico y subjetivo, pero también vivimos en un cuerpo que también se resiente. Entonces, en esos casos profundos, yo diría que, por lo general, se requiere un esquema psicofarmacológico porque la persona está sufriendo en niveles que lo pueden poner en mucho riesgo de vida. Pero cuando hablamos de la gran mayoría de los casos, que es la tristeza ya sea por el duelo, por distintas cosas, que nos hace tener un ánimo depresivo, mi sugerencia es empezar un proceso sanante. Un proceso sanante puede ser un proceso psicoterapéutico, un proceso psicoanalítico, un proceso con tu pastora, con tu pastor, con un amigo, salir a andar en bici, no sé. Porque me parece que dar una respuesta única a esto no sé si sería justo, pero iniciar un proceso con alguien intencionado es muy difícil en la depresión a veces porque faltan las fuerzas. Busca apoyo, alguien que te asista en eso, que te ayude. Por supuesto, si estás tomando medicación, dialogalo con tu psiquiatra, ¿sí? Hay que ver el caso a caso, no quiero hacer una generalidad brutal, pero dialogalo. ¿Por cuánto tiempo voy a tomar esto? Otra cosa que te aconsejo es, si estás tomando medicación y estás con un psiquiatra, haz psicoterapia también. No te quedes solo con la medicación. La medicación no te va a curar de la depresión, ¿está bien? Estamos hablando, en estos dos campos, no en la melancolía, que ahí la medicación cumple un rol importante. ¿Sí? Vamos a decir que cumple un rol importante, pero son los menos esos casos, ¿sí? Pero si estás atravesando una tristeza, una depresión, un duelo, hace un proceso. Y por supuesto, que sea también una oportunidad para encontrarte con Dios también, ¿no? Que sea una oportunidad para que tu espiritualidad te acompañe y te ayude en el proceso. Esto puede ser con otros, puede ser solo, en oración, pero con una premisa, diría yo, de que Dios está de tu lado, no te está señalando como a ver cuándo dejas de estar deprimido, ¿sí? Dios está de tu lado, acompañando eso. A veces ocultamente presente, como dice un teólogo que me gusta, pero Dios está ahí acompañando, y encontrarte con personas que también sepan acompañar. Dicho esto, espero que les haya gustado este podcast. Déjame comentarios, compartilo con alguien más, haceme preguntas. El episodio anterior sobre homosexualidad estalló y la verdad, por momentos fue mucho y no pude contestar todo, pero prometo estar atento y leer tus comentarios. Y ya. Nos vemos en el próximo episodio.